Gracias, secretaria. Buenos días a todos, o tardes ya. Buenas tardes. Bueno, el primer tema para nosotros es una buena noticia. El día de ayer ganamos otra elección. Bueno, ganamos varias, la secretaria general les va a platicar, pero particularmente nos enorgullece haber ganado el distrito 12 de Michoacán, donde llevábamos candidata nuestra, Giovanna, ¿verdad? Se llama Giovanna o Giovanna, no sé cómo se pronuncia. Llevábamos ahí candidata nuestra, si bien íbamos en coalición con el PANAL, pero pues ganamos esa elección. Es la segunda que ganamos en esta dirección nacional, en esta nueva dirección nacional. Primero ganamos en Guerrero, ahora ganamos en Michoacán, de manera que estamos de plácemes, porque pues primero nos habían vaticinado por ahí algunos agoreros del desastre que el PRD ya iba en declive inexorable, y bueno, pues las dos primeras elecciones de este periodo las hemos ganado. Ahorita, como dije, les va a dar datos la secretaria general sobre las otras elecciones que hubo. Luego sabemos también que en la elección de Aguascalientes significó que el Partido del Trabajo conserve o recupere, como lo quieran ver, su registro. Nosotros le celebramos eso porque fuimos solidarios con el PT, no postulamos candidato precisamente para apoyarlos, para ayudarlos a que ellos recuperaran su registro, y se logró el objetivo, de manera que nos congratulamos de ello. Hay otros temas en la agenda, a reserva de los que ustedes puedan preguntar. Se hizo, ya lo saben ustedes, una consulta el día de ayer en la Ciudad de México sobre el corredor Chapultepec, y triunfó el no, lo cual primero muestra la voluntad democrática del gobierno de la ciudad. Mucha gente había dicho que era un proyecto que no iba a estar sujeto a... Primero habían dicho que no estaba sujeto a discusión y que no iba a haber consulta. Después, cuando se propuso la consulta, dijeron va a ser una consulta amañada y va a ganar el sí porque lo van a hacer ganar. Y bueno, pues ya vimos que sí se hizo una consulta, que ganó el no y que se respetó la decisión, de manera que eso muestra, insisto, voluntad democrática en la ciudad. Y hablando de la ciudad, tenemos el tema también de la reforma política del DF. Ustedes saben que es una iniciativa que pasó el Senado, que está en la Cámara de Diputados y que se va a votar el día de mañana, que es para convocar a un Congreso Constituyente, a una Asamblea Constituyente en la ciudad, para hacer la Constitución que desde hace mucho tiempo muchos venimos pidiendo de la Ciudad de México. Eso también nos parece digno de señalar. Esperemos que el día de mañana sea aprobada la minuta del Senado en sus términos y sea ya, por lo tanto, una realidad esta reforma que le da a la Ciudad de México esa autonomía, esa independencia, ese reconocimiento que necesitaba desde hace mucho tiempo. Los habitantes de la Ciudad de México éramos tratados como menores de edad, ustedes lo saben. Está aquí con nosotros el vicecoordinador del grupo parlamentario de nuestro partido en la Cámara de Diputados, Guadalupe Acosta Naranjo, porque hoy en la mañana tuvimos un desayuno. La secretaria general, ¿quién más estuvo? Verónica Juárez, la secretaria de Enlace, un servidor y el coordinador Francisco Martínez Neri y el vicecoordinador Acosta Naranjo. Esa reunión tuvo como propósito estrechar la comunicación, la vinculación con nuestro grupo, con nuestra bancada. Ustedes saben que el jueves pasado fui al Senado, visité al grupo del partido allá, a invitación del coordinador, del senador Barbosa,
fui a hablar con ellos, me invitaron a desayunar, tuvimos un diálogo muy productivo y un acercamiento que se necesitaba. Había habido, ustedes lo saben, una cierta lejanía entre la dirección nacional y el grupo. Bueno, pues ya hay un acercamiento. Fue una reunión muy tersa, más allá de lo que dijeron algunos por ahí, algunas notas. Fue una reunión muy cordial, cálida incluso, y hoy tuvimos este desayuno con coordinador y vicecoordinador de la bancada perredista en la Cámara de Diputados. Los temas que tratamos fueron esos: cómo vamos a mantener la comunicación, cómo nos vamos a mantener vinculados para que el partido tenga una sola voz. Yo he repetido en muchas ocasiones que el PRD no es una confederación de 32 partidos estatales y tampoco es una unión o una especie de grupo o de vinculación entre tres posturas a nivel nacional o federal. La dirección del partido, el Comité Ejecutivo Nacional, la bancada o el grupo parlamentario en el Senado y el grupo parlamentario en la Cámara de Diputados. Eso es un todo. El PRD es un partido nacional entero y así queremos trabajar. Queremos que sea una voz coordinada, una voz armónica, la del PRD, tanto en sus dos bancadas como en sus 32 comités estatales. Este desayuno de hoy con Neri Naranjo tuvo ese propósito. Hablamos de muchos temas, hablamos de cómo vamos a estar en coordinación en las iniciativas para que se tomen el grupo, los compañeros diputados, las posiciones, claro, desde luego votadas en sus propias plenarias, pero en coordinación y en coherencia con lo que el partido a nivel nacional está diciendo y con la agenda que estamos llevando a nivel nacional. Que haya una integración, una cohesión también en el grupo, que mantengamos esa comunicación fluida en cada uno de los temas y que, por cierto, hagamos una reunión nacional de legisladores del PRD, que incluya los legisladores federales, los diputados, senadores y también los legisladores locales en todos los estados en donde los tenemos, para que nos coordinemos y que llevemos esa voz conjunta. Ahí tenemos, por ejemplo, un tema para el cual este tipo de reuniones es muy útil, como la que planeamos para diciembre, tentativamente para enero, para el 22, tentativamente el 22 de enero, que es viernes, 22 y 23, quizás el sábado sería la propia reunión ya formal, y antes haya encuentros privados. Pero para ese 22 y 23 de enero tendríamos esa reunión nacional de legisladores con el propósito de afinar nuestra agenda legislativa a nivel nacional y que tengamos esa coordinación. Ahorita hay un tema pendiente que es el de la desindexación. Es un anglicismo muy feo, pero así es la desvinculación, ustedes lo saben, del salario mínimo, de las multas, para que el salario mínimo pueda ser elevado como lo propone el PRD y pueda subir y convertirse en un salario digno. Esa propuesta, esa iniciativa ya pasó el Congreso de la Unión y está en los congresos estatales. Se necesitan, como saben ustedes, mayoría de los congresos estatales, que es el constituyente permanente, para que sea ya realidad. Bueno, pues estamos también nosotros, hemos estado exhortando a nuestros compañeros en los distintos congresos del país, sobre todo donde tenemos presencia importante, para que se agilice esto y para que antes del cierre del año ya sea una realidad y una reforma constitucional formal la desindexación y podamos ir por el salario mínimo. Esos son los temas que nos parecen más importantes. No está de más señalar uno que generalmente en México tiene poca acogida en los medios, que es el tema internacional. Hubo elecciones ayer en Venezuela y fueron unas elecciones pacíficas y contra los pronósticos de algunos no hubo ningún choque, ningún disturbio, nada que lamentar. Hubo una
hubo un resultado desfavorable para el gobierno, favorable para la oposición, pero lo importante es que las elecciones se realizaron sin mayores incidentes y que un país hermano como es Venezuela está procesando internamente sus diferencias con apego a la ley y democráticamente. Yo lo dejo aquí para que la secretaria general les amplíe la información de las elecciones de ayer y después abrir, como siempre, la sesión de preguntas y respuestas. Secretaria. Muchas gracias, presidente. Decirles que de las últimas 6 elecciones extraordinarias que ha habido en este país, el PRD ha ganado 3, lo cual nos muestra resultados favorables. La primera, que hace unos días dimos a conocer, fue Tixla, y el día de ayer hemos ganado en una coalición con el PANAL el distrito 12 de Ciudad Hidalgo en Michoacán. Nuestra candidata a diputada local, Giovanna Mariela Alcántar Vaca, ganó con el 45.46% de los votos. Quiere decir que tuvimos una victoria contundente de 2-1 en este distrito local, y eso esperamos nos lleve también a ganar un par de diputados locales más en Michoacán, a ganar esta de mayoría y a poder ganar un diputado más plurinominal. En el municipio de Sahuayo, Michoacán, nuestro candidato en la coalición integrada por el PRD, PAN y Nueva Alianza ganó con el 55.93% de los votos. Estamos hablando también de una victoria muy contundente a favor de nuestro candidato Rodrigo Sánchez Cepeda en una candidatura común. Lo que se traduce estos triunfos en la oportunidad de dar un mayor impulso al PRD en el estado y en el municipio de Sahuayo y en el estado de Michoacán, y a los programas y políticas públicas que impulsa el PRD en un estado como el de Michoacán, en el que gobernamos. También hemos estado siendo competitivos, fuimos competitivos en una coalición en Querétaro, en la elección extraordinaria del municipio de Huimilpan, en donde el partido no alcanzó el triunfo, pero compitió de manera muy cerrada. Y en Aguascalientes, como bien ya lo dijo nuestro presidente, pues el PRD acompañó en este proceso al PT al no registrar su candidato. Esto nos habla de la fortaleza del PRD en estas elecciones extraordinarias y bueno, de la recuperación de la confianza que estamos teniendo y que es fundamental en estos momentos. Esos son los datos duros en estas elecciones, triunfos contundentes del PRD, en el que, insisto, estamos hablando de 6 elecciones extraordinarias en los últimos días, 5 el día de ayer y una hace 8 días, y en 3 de ellas hemos sido contundentes como partido. De estos 3 municipios, en 2 llevamos candidatos más afines en nuestros, pero decirles que en estas elecciones se ha puesto a prueba las primeras estructuras electorales del PRD en estas elecciones extraordinarias. Eso es en cuanto a este tema en específico. Muchas gracias. Gracias, pues no sé si haya preguntas. Sí. Hola, presidente, buenas tardes. Buenas tardes. Hace unos minutos el Partido Verde interpuso una denuncia penal en contra de Santiago Nieto. Si nos puede profundizar la postura del PRD, por favor. Bueno, ya lo he manifestado. Hicimos un comunicado del partido que se distribuyó. A mí me parece que está muy verde la acusación contra el fiscal. Me parece que es evidente que lo que está tratando de hacer el Partido Verde es trasladar la discusión de si Arturo Escobar cometió esos delitos de los que se le acusan o si el fiscal los cometió. Es decir, es una cortina de humo, es una forma para distraer la atención y para salvar a su compañero de partido, el ex subsecretario de Gobernación. Sobre los temas específicos se dirimirá en los tribunales, ahora que hay una denuncia, pero el partido considera, y así lo dijo en su comunicado, que si vamos a hablar de que el haber participado antes de haber sido nombrado en una posición dentro de la Procuraduría
es un señalamiento, una razón para pensar en un conflicto de interés, pues habría entonces que revisar el tema de la Procuradora General de la República, que no fue asesora del PRI, es senadora priista con licencia. Y entonces, si ese es el caso, pues valdría preguntarnos si hay conflicto de interés cuando la PGR actúa contra autoridades emanadas del PRD, por ejemplo, ¿no? Yo creo que se está midiendo con dos varas aquí. Si dentro de la misma Procuraduría en donde está la FEPADE, la titular no es como el caso de Santiago Nieto, no fue una asesora externa que cobraba por honorarios, sino que era senadora en funciones y es senadora con licencia del PRI y es por lo tanto una priista, pues entonces vamos a hablar de conflictos de interés, ¿no? Vamos a hablar de cuando hay, como ha habido ya, acusaciones, procesos contra autoridades emanadas del PRD o de otros partidos diferentes. Digamos, vamos a ser parejos si vamos a hacer el análisis, ¿no? Pero por lo demás, más allá de lo que pase con esta acusación contra el fiscal especial, pues que no se deje de lado el asunto de Arturo Escobar. Ese asunto tiene que seguir y tiene que seguir hasta sus últimas consecuencias. No podemos dejar un caso por una cortina de humo cuando fue un caso que, por cierto, despertó esperanzas en mucha gente. La opinión pública, cuando salió esta acusación contra el entonces subsecretario de Gobernación, mucha gente dijo, vaya, hasta que se va a actuar, no va a haber impunidad. Se despertaron esas expectativas de que se pudiera hacer justicia, pese a que se trataba del miembro de un partido aliado al partido en el poder y además alto funcionario de la Secretaría de Gobernación. Ahora resulta que por esta venganza política contra el fiscal se va a hacer de lado, se va a dejar como si ya no existiera, o se le va a dar carpetazo al asunto del ex subsecretario. Pues no, eso no lo podemos permitir. Que siga adelante, eso es lo primero que tenemos que decir, que siga adelante ese proceso. Y en el caso del fiscal especial, hasta donde yo sé, no se violó la ley en su designación. Hasta donde yo sé, no hay ninguna violación a la ley. Esa acusación que hace el Partido Verde, pues tendrán que probarla y tendrán que demostrarla, pero no, yo hasta donde entiendo no hay ninguna violación legal. En todo caso están hablando de una postura ética, no de un problema legal. Y si es una postura ética, pues entonces valoremos también el asunto de la PGR, ¿no? Alejandro Páez, de Crónica. Sí, presidente, aquí a diferencia de Arely, el fiscal mintió u omitió que había trabajado en el PRD. Eso por una parte ya es en sí mismo una falta de ética. Como dice, tendría que renunciar el fiscal por esta situación de haber mentido, una, y dos, ¿es confiable la FEPADE ya para el 2016 para los partidos en este escenario de descalificaciones que se le está haciendo? No, yo no creo que el fiscal tenga que renunciar de ninguna manera. A mí me parece que habría que analizar con detalle. Yo escuché declaraciones del propio fiscal en donde él dice que sí había notificado de su anterior colaboración con el grupo parlamentario del PRD en el Senado. No veo que se haya violado ninguna ley. ¿Es confiable el fiscal? Si yo pregunto, ¿es confiable la PGR cuando la encabeza una priista? Digo, porque a fin de cuentas, si se trata de partidos, pues vamos revisando todas las conformaciones. La Procuraduría General de la República es un instrumento poderosísimo y muy importante en el ejercicio de gobierno. Y es importante también que haya imparcialidad. Están exigiendo imparcialidad al titular de la FEPADE, lo cual me parece muy bien que se le exija, pues exijámosla también allá arriba, ¿no?
exijámosla también, porque la Procuraduría, la PGR también actúa en temas que tienen repercusiones electorales. No son temas electorales, pero tienen repercusiones electorales, porque a veces actúa contra, por ejemplo, presidentes municipales, ¿no?, que son de un partido político, o contra representantes, diputados, en fin, gente que tiene que ver con un partido político. De manera que yo diría, pues vamos revisando todo, ¿no?, con calma. Alfredo Flores, de News México. Gracias. Buenos días a todas, todos. Dos preguntas muy puntuales. La elección que hubo ahora en el PRI, la designación de la hija de Rosario Robles como presidenta del PRI del Distrito Federal, pues ¿cómo van a enfrentar la maquinaria? Pues me imagino que la secretaria de SEDATU no va a descobijar a su hija aquí en el Distrito Federal, pues para que no pierda, pues para ganar muchas posiciones en estos 3 años, ¿no? ¿Cuál va a ser la estrategia para impedir de que estén bajando recursos de SEDATU o incluso de Sedesol para apoyar a la hija de esta Rosario Robles? Y la segunda, pues, ¿cómo se van a preparar? ¿Van a esperar a que el PRI haga sus nombramientos de candidatos para las elecciones que el año que viene y los rompimientos que pudiera haber para ver a quién se jalan? ¿Van a trabajar muy de la mano con el PAN? ¿Cómo va a ser eso? Sobre todo que ustedes conocen muy bien cómo es Mario Fabio, pues, si no gana, arrebata, ¿no? Entonces, pues va a lanzar todo. A ver, respondo la segunda y le dejo la primera a la secretaria general. La segunda, nosotros no estamos actuando ni decidiendo en función de lo que haga el PRI. Nosotros tenemos nuestra propia ruta, tenemos nuestras propias consideraciones, estamos evaluando la posibilidad de hacer alianzas amplias, opositoras, estamos en pláticas, no hay todavía decisiones sobre ningún estado en particular, pero nuestros tiempos son los nuestros, no los de otros partidos políticos. Tenemos en algunos estados nuestros propios precandidatos, en otros tenemos la posibilidad de apoyar si se dieran esas alianzas. Estamos haciendo nuestro análisis con nuestros propios tiempos y desde luego los tiempos legales, ¿no?, los tiempos para registrar, para coaliciones o para registrar candidatos. O sea, seguimos el calendario electoral, pero no estamos esperando a que el PRI decida, ni mucho menos. Seguimos en nuestra propia ruta. Secretaria. Sí, bueno, un poco ahondando en esta pregunta, el PRD ha iniciado ya la instalación de mesas en cada uno de los estados para ir evaluando cada uno de sus candidatos. Eso tenemos que ser muy claros, nuestra propia ruta y el fortalecimiento partidista a través de candidaturas sólidas. Y dos, decirle en esta segunda pregunta, que la primera pregunta que nos haces, es que el PRD estará muy vigilante para que los recursos públicos federales pues no se apliquen con miras electorales ni en la Ciudad de México ni en ninguna de los estados de la República. Sí hacer un llamado a las instancias federales, a la Sedesol, a la SEDATU y a la Zagarpa, sobre todo, que en las pasadas elecciones tuvimos denuncias específicas al respecto en los diferentes estados por el uso de recursos públicos, pues que se abstengan, que estaremos vigilantes y exigirles que no caigan en estas tentaciones que laceran al pueblo mexicano. Y bueno, que con todo y que sea hija de la presidenta del PRI en el DF, de una de las secretarias de Estado, pues con mayor razón estaremos muy atentas a que no se caiga en esas tentaciones. Arcelia, de Reforma. Sí, para preguntarles qué opinan de esta negativa que da el Instituto Nacional Electoral sobre las alianzas en el estado de Colima, y por la otra también qué opinan sobre lo que dice Mario Fabio Beltrones, que se van a llevar carro completo en el 2016 el PRI. Bueno, la primera ya lo sabíamos, fue una petición de nuestro representante ante el INE que le hizo al titular de ese instituto, la que nos dio esa opinión jurídica de que las candidaturas comunes, no las coaliciones ya pasaron, ya se pasó el tiempo, ya cerró el plazo del registro de coaliciones, sino las candidaturas comunes en particular no eran reconocidas en el caso de Colima acá en el INE. Hay una discrepancia porque la ley allá en Colima sí menciona el tema de candidaturas comunes, pero acá en México en el INE no se reconocen.
que es un tema que todavía está pendiente. Nosotros estamos procesando, lo elegimos a nuestra candidata en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, porque allá no hubo quórum para que sesionara el Consejo Estatal, pero seguimos viendo ese asunto. Lo del carro completo, así dijo Manlio, carro completo, pues qué audacia, vamos a ver si la cumple. Bueno, si él está poniendo la vara así de alta, pues vamos a ver entonces cómo resultan las cosas. Sería para mí muy lamentable que México volviera a las épocas de carros completos. Eran épocas de partido hegemónico, épocas de autoritarismo, épocas de ese régimen autoritario que yo he repetido hasta la saciedad, que se está tratando de restaurar en México. Y bueno, pues al parecer esta declaración que me dices, que yo desconocía, del presidente del PRI, abona a mi tesis de que se está restaurando el autoritarismo en México, o se pretende regresar en la transición democrática, se pretende que haya una regresión y una restauración del autoritarismo. Las épocas de los carros completos yo asumía que habían pasado en México, que la pluralidad del país estaba muy de manifiesto de todas las partes, no solamente a nivel nacional, sino dentro de los propios estados, salvo algunos en donde no ha habido alternancia, pero pues si esa es la intención, regresar a las épocas de carros completos, pues una vez más reitero mi alerta, mi llamado a la sociedad mexicana de que no permitamos la regresión autoritaria. Cristian Galarza, del portal Big Data. Buenos días. Quería preguntarle sobre que el PRD siempre se ha caracterizado por apoyar la agenda en materia de diversidad sexual, y destacaron algunas declaraciones de su parte que que estaban dispuestos el PRD pues a mover un poquito esta posición con tal de hacer una alianza con el PAN para quitar al PRI del poder, ¿no? No sé si me pueda profundizar sobre eso. Con mucho gusto. No es cierto, yo nunca dije eso, lo aclaro hoy en mi artículo. Si tienes oportunidad, te recomiendo que leas mi artículo en el Universal, en donde aclaro eso. Yo jamás dije que el PRD renunciaba a esa agenda. Se me hizo una pregunta aquí en conferencia de prensa en donde decía, ¿qué va a pasar? ¿Cómo pueden hablar de alianzas si el PAN está en contra de los matrimonios gay, de la marihuana, en fin, varios temas de esos? ¿Y qué van a pasar? Y yo dije dos cosas, y ahí está la grabación, ahí está la transcripción y la grabación. Yo dije, cuando se hacen alianzas, se tienen que compatibilizar agendas, y se tiene que ver cómo se ajustan las agendas, porque nunca son iguales. Si fueran iguales sería el mismo partido. Punto. Jamás mencioné temas específicos, jamás hablé de renuncias, jamás dije que el PRD iba a renunciar a su agenda en esos temas. Eso es mentira, no lo dije. Pero ahí está la precisión en mi artículo de hoy, si lo quieres leer con más calma. Mi referencia fue simplemente al hecho obvio y natural de que en cualquier parte del mundo, cuando hay alianzas entre partidos diferentes, los partidos se sientan en la mesa y tratan de compatibilizar sus agendas. Eso implica que los dos partidos, o los tres, o los cuatro, o los que sean, tengan que ceder en alguna parte de sus agendas, en algunos casos. ¿Cuáles? Pues quién sabe, no sé cuáles. Cada partido tiene que sentarse, ver en el estado en cuestión cuáles son temas y cuáles no son temas, y analizar y tomar una decisión. Entonces no hay ninguna renuncia de ninguna agenda del PRD. Para empezar, ni nos hemos siquiera sentado a platicar en detalle los estados. No hemos decidido en cuáles estados podríamos ir, y ya que se decida eso, si es que llegamos a un acuerdo, habrá que sentarse y estado por estado ir viendo qué es lo que urge en ese estado, y en cualquier caso, en todos los estados en que vayamos a agendas, tendrá que haber, ya eso está en el resolutivo especial del Comité Ejecutivo Nacional que aprobó por unanimidad, está el tema de la transparencia y de la rendición de cuentas. Uno de los requisitos que el PRD pone para ir en alianzas es que él o la candidata gobernador o gobernadora de el estado en cuestión
firme con organismos de la sociedad civil un convenio para la transparencia y la rendición de cuentas. Ese es un tema que nosotros estamos pidiendo como requisito indispensable. Otro requisito que menciona ese resolutivo es que sean alianzas de gobierno, alianzas programáticas y no alianzas meramente electorales. De manera que el asunto llegará en su momento si es que logramos acuerdos, que por cierto no son solamente con el PAN. Nosotros estamos platicando con otros partidos políticos, estamos platicando con partidos locales en diversos estados, de manera que no es solamente el PAN, pero no hemos tomado ninguna decisión. No hemos llegado todavía a ningún acuerdo, no hemos determinado si vamos o no vamos en alguno u otro estado. Habrá que verlo y decidirlo en su momento. Finalmente, Natalia Estrada de BBS. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tengo 3 preguntas. La primera hablando sobre este tema de las alianzas. Si ya se sentaron a dialogar o van a platicar dentro de las corrientes internas del PRD debido a las críticas que ha habido por parte de senadores en torno a una posible alianza con el PAN. Si bien no se ha concretado absolutamente nada y en ningunos estados ya está establecida esta alianza, ¿qué le dice a los senadores de su partido que están criticando esta alianza? Y la segunda es si va a insistir en el llamado al Senado, puesto que ya se acerca la fecha para emitir el dictamen sobre los nuevos ministros de la Corte. Sigue Javier Lainez en esta lista y pues sigue fuerte en este asunto. Y la tercera es, acaban de asesinar a un director de recursos humanos de Acapulco. Sigue la violencia en esta parte del país. Pues, ¿qué nos puede decir al respecto? Gracias. A ver, empiezo por la primera. Me han dado ya 2 golpes fuertes a mi ego el día de hoy, porque ninguno de los dos que hicieron las preguntas han leído mi artículo de hoy en el Universal. En el artículo de hoy, de mi artículo Colaboración Catorcenal en el Universal, digo que esa reunión en el Senado fue una reunión cordial, cálida, tersa. Esas, pues yo no sé de dónde salieron esas ideas, porque se mencionaron algunas notas que me habían llovido reclamaciones, que había sido una cosa tremenda. Dos senadores de todo el grupo parlamentario expresaron de la manera más respetuosa su discrepancia en el tema de las alianzas. Dijeron que ellos consideraban que no era conveniente. Los demás no tocaron el tema, hablaron de otras cosas. Es más, uno de los 2 senadores que cuestionó las alianzas con el PAN, más bien ni siquiera las cuestionó en una afirmación, me hizo una pregunta y me dijo: presidente, ¿no consideras que hay riesgos en esas alianzas? Y yo dije, pues en todas las decisiones políticas hay riesgos, pero son riesgos calculados, y yo creo que el beneficio es mayor que el costo. Un diálogo muy cordial y muy respetuoso en esa reunión con los senadores. No hubo reclamos, no hubo nada. Afuera, lo que hayan declarado algún senador afuera de la reunión es otra cosa. Allá adentro no hubo nada. No hubo ningún reclamo, fue una reunión muy cordial. Fue un reencuentro de la Dirección Nacional con el grupo parlamentario en el Senado, que ellos mismos celebraron. El senador Barbosa, coordinador, me dio una cálida bienvenida, dijo que era, en fin, presidente, que muchas gracias, que te reconocemos este gesto. Fue bastante provechosa y positiva la reunión con los senadores. Ahora, que hay en el PRD quienes no están de acuerdo con las alianzas con el PAN, pues por supuesto que sí, pero es un partido plural, partido diverso, y hay voces que se escuchan en el partido, las escuchamos nosotros en la Dirección Nacional. En ese sentido, las respetamos, todas las opiniones son respetables, pero en el PRD las decisiones se toman democráticamente, por mayoría, y en el Comité Ejecutivo Nacional están representadas todas las expresiones, y ahí hay una correlación de fuerzas que se manifiesta. En su momento, si es que llegamos a un acuerdo con otros partidos políticos para hacer alianzas, pues eso se va a votar en el Comité Ejecutivo Nacional y se va a ver quién tiene la mayoría, los que están a favor de esas alianzas de amplio espectro o los que están en contra.
pero todas las voces se escuchan en el PRD, todas las voces se respetan y a todas las voces se les da su lugar. Sí, yo creo que hay una mayoría en el partido, es decir, que el propio PRD en su conjunto mayoritariamente se inclina a favor de las alianzas amplias, de los bloques opositores, para evitar pavimentarle el camino al PRI a perpetuarse en el poder y para continuar esta regresión autoritaria a la que hice alusión hace un momento. Mi impresión es que hay una mayoría en el partido y que hay una minoría que se opone a las alianzas de amplio espectro. Lo veremos a la hora de votar en el Comité Ejecutivo Nacional si, insisto, se concretan esas negociaciones. ¿Cuáles eran las otras preguntas, perdón? El tema de la Corte, que ya se acerca. Sí, los candidatos, las dos ternas están en el Senado, la masculina y la femenina. Yo expresé aquí mismo hace una semana mi impresión de que en el caso de la terna masculina lanzaron una bola de humo con el procurador del Estado de México para que la gente se distrajera y se fuera a discutir y a cuestionar a esa persona y dejaran pasar a Lainez, que en mi impresión es la propuesta que quiere el gobierno federal, que quiere el presidente de la República y quizás algunos de sus secretarios. Pero esa es una impresión personal que yo tengo. Platiqué con los senadores del tema, ellos me expresaron que estaban, por cierto, porque hablamos de muchas cosas, lo de las alianzas ocupó yo creo que un 5% del tiempo que estuve yo ahí con ellos. Ellos me expresaron que están analizando las alianzas. Alguno de ellos me dijo que consideraba que ninguna de las dos ternas era satisfactoria, que no le parecía que ninguna de las 6 personas que estaban propuestas tenía la altura o las calificaciones o las credenciales necesarias. Eso fue la expresión de un senador. Otros mostraron también su inconformidad con el método, esta idea de que se manden ternas y se voten. Plantearon la posibilidad de cambiar eso, de hacer una iniciativa para modificar ese método. Pero bueno, es un tema que se está evaluando en el Senado. El partido está atento, hemos pedido los perfiles, hemos estado revisando los perfiles de las 3 y los 3 aspirantes o candidatos propuestos por el Ejecutivo, y estamos en ese diálogo con el Senado. Por último, Matilde Pérez de La Jornada. Gracias. Acá. Usted está hablando de las alianzas y las discusiones con el PAN directamente en el proceso electoral del próximo año estatales, pero también ya hay una discusión muy fuerte en otros partidos políticos, si lo vemos en los diarios, de la presidencial. Pareciera ser que ya hay una carrera muy anticipada por ver cuáles son los candidatos. ¿Cuál es la postura en torno a esto del partido? Se ha mantenido muy callado. ¿Cómo va a ir entonces en alianza con el PAN? ¿Te refieres al 2018? Al 2018. Se consolidan las alianzas el próximo año en algunos estados con el PAN, de ser así. Y en el 2018, ¿cómo estarían consolidándose ideológicamente? Porque es un tema de agenda, no es un tema de agenda exclusivamente, es un tema ideológico de profundidad de un partido que está en la discusión nacional de sus simpatizantes y de sus militantes. Gracias. A ver, yo he dicho reiteradamente, y me temo que lo voy a volver a hacer ahora, que sobre el 2018 no me pronuncio por 2 razones. Primero, porque ya no voy a estar aquí, ya no voy a ser presidente del partido, mi periodo termina en 2017. Y segunda, y más importante todavía, porque tengo enfrente un año electoral con 13 gubernaturas en juego, muy importante, y prefiero concentrarme en ese tema. Sobre las alianzas, he dicho, dijo el partido, el Comité Ejecutivo Nacional en su resolutivo especial, que no cerramos la puerta a las alianzas con las izquierdas, que no cerramos la puerta no solo para 2018, sino para el propio 2016.
a Morena y a Movimiento Ciudadano en caso de que ellos cambien de opinión. Ellos han expresado reiteradamente también su postura de ir solos en las elecciones que vienen de este año próximo. Ellos han dicho que quieren ir solos y es una decisión que nosotros respetamos porque esperamos también que respeten las nuestras. Pero dijimos en ese resolutivo que se aprobó por unanimidad que dejábamos abierta la puerta no solo para 2018 sino para 2016 mismo en caso de que ellos cambiaran de opinión y para 2017 también. Dicho sea de paso, ato tu pregunta con la que se hizo hace un rato. Si fuéramos en alianza con Morena en 2016 también, por ejemplo, también habría que hacer la misma compatibilización de agendas que tenemos que hacer con el PAN, en caso de ir con el PAN, porque Morena tampoco está de acuerdo con esta agenda nuestra de matrimonios igualitarios, de la marihuana, de, en fin, interrupción del embarazo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues como digo yo, en todas las alianzas, cuando se sientan dos partidos hay que agarrar las agendas y compatibilizarlas, pero una compatibilización similar a la que haríamos en caso de ir con el PAN, habría que hacerla en caso de ir con Morena, porque ellos tampoco tienen esa agenda perredista, ¿no? Pero no nos cerramos las puertas a las alianzas con las izquierdas. Perdón, nada más falta su opinión sobre el asesinato del director de Recursos Humanos de Acapulco. Aquí se la dejo aquí a la guerrerense conspicua del Comité Ejecutivo Nacional. Bueno, que el Comité Ejecutivo Nacional lamenta mucho la muerte del director de Recursos Humanos del municipio de Acapulco, Andrés Lara, y que pues exigimos en todos los casos justicia. En el caso de Guerrero, pues se han incrementado los actos violentos en todo el estado. No es un tema de Acapulco, es un tema en el que están los actos violentos en todo el estado, y bueno, lamentamos este fallecimiento, este asesinato, pero sobre todo exigimos justicia en todos los ámbitos. También les informo que el día de ayer, a petición del PRD, de una denuncia que hicieron nuestros alcaldes, es que el comisionado de Seguridad Pública estuvo en la Tierra Caliente y por primera vez el gobernador del estado atendió el tema de seguridad a petición de este Comité Ejecutivo Nacional. Eso es muy importante decirlo, y por tanto continuamos la exigencia de que en el estado de Guerrero y en todos los estados del país, pues la seguridad sea un tema primordial, en el que no se quede solamente en letra muerta las obligaciones que tiene el Ejecutivo Federal al respecto. Muchas gracias.